días. Estamos en El Arriero con Nani Piz y José Carlos Agüero conversando sobre qué cosas se enseña sobre el conflicto armado interno en las escuelas o qué cosas no se enseña. Se van a cumplir 10 años de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su informe. José Carlos se sonríe porque conoce mis críticas a lo que se ha hecho después de la CBR, pero bueno, yo les voy a hacer la pregunta a ellos. Lo que la CBR produjo, de alguna manera, es incorporado, recogido por vía informal o de alguna forma. Nani. Esa pregunta la hicimos directamente a los docentes y hay una visión muy ambivalente de la CBR y muy desinformada. O sea, pero se reconoce que la CBR existió. Digamos, no surgió espontáneamente como un tema, ni como una fuente, ni como un recurso, surgió espontáneamente en muy pocos docentes. Cuando indagamos específicamente sobre el uso del informe como una fuente, algunos docentes decían que sí, un par de docentes habían ido a capacitaciones que les enseñaban cómo trabajar estos hallazgos en el aula y los usaban en Lima. Los otros docentes en general, o la gran mayoría de docentes mostraba, era interesante porque no era una visión absolutamente crítica, pero tampoco lo veían con un valor claro. Había una sensación de desconfianza de esa historia oficial, decían que no habían sido entrevistados todos los que deberían, que era una visión parcial, que era una visión sesgada, la mayoría no había leído el informe, ni un resumen del informe, entonces por eso tienen esta mirada medio confusa sobre el tema, ¿no? Y hay, digamos, en general lo que hemos encontrado es que es muy difícil identificar tendencias claras. Hay tantas historias y tantas visiones de temas como el del CBR como actores, ¿no? Entonces, sin embargo, ese tema es bien consistente, diríamos, ¿no? Porque, digamos, contigo lo hemos hablado más quizás en varias ocasiones, ¿no? Tú tenías una historia oficial, o asumimos que había una historia oficial, que era la de la memoria victoriosa, Fujimori, el general Hermosa, en fin, los ronderos derrotando a Sendero Luminoso, más o menos. Y en Ayacucho eso era muy fuerte. Te lo recordaban todos los domingos en todas las plazas. De la pacificación. La historia de la pacificación. Y después vino esta otra historia, que también era oficial, ¿no? Porque la comisión era un organismo creado por el gobierno peruano, ¿no? Por el Estado peruano, y que su voluntad era ser oficial. ¿Y qué pasó, José Carlos? Mira, son varias cosas ahí. Primero que sí se expresa formalmente, porque el contenido de la currícula y de los textos escolares oficiales sí toman como fuente principal el informe. Remiten al informe. Sí, y cada vez ha ido mejorando inclusive, y la última versión del texto que hay es en realidad tiene la posición de la CBR. No tiene el nombre, no usa el término de la CBR, pero tiene... Es, digamos, la versión de la CBR. El tema es que, en realidad, ¿te acuerdas? Una de las recomendaciones principales de la comisión era difundir lo que pasó. Era una recomendación central. Ya, esa es un fracaso. A 10 años, si quieres, estamos en ese momento de a 10 años, ¿qué cosa? Hacemos balance, es un fracaso. No se ha difundido nada, por lo menos no a través de la escuela pública, ¿no? Hay el librito, pero ese es un formalismo. Porque como hemos detectado y como me han explicado, en realidad, en el último día de clase del último año, en 5º grado, unas horas, y además al albedrío del profesor, no se enseña. Entonces, por más que sea en el libro, esa versión de la CBR, esa versión oficial, no llega a ser enseñada a nadie. Pero también hay otro fracaso, es en términos de lenguaje, ¿sabes? La Comisión de la Verdad le dio una explicación a los hechos de la violencia. Y le dio nombres. Y le dio un nombre, conflicto armado interno. Claro. ¿No? Y el conflicto armado interno no lo usa nadie. No existe. Lo somos nosotros nomás. Sí, nosotros, en nuestra conversación, los iniciados en el tema, le decimos conflicto armado interno. Y a la gente, todo el mundo dice terrorismo. Es el rótulo que ha quedado fuertemente para designar ese periodo, pero con mucho significado. Pero es interesante porque, mira, recordando los años en que yo trabajaba bastante en Ayacucho, entre el 95 y el 2000 más o menos, la palabra terrorismo no era muy usada por la gente. La gente usaba este eufemismo que creo que crearon los militares, que era el fenómeno sociopolítico. Preguntamos por eso también, ¿no? Era una manera extraña de decir el terrorismo, porque la sola mención de Sendero o del terrorismo, estoy hablándote de Huanta, La Mar, Vilcahuamán, no era aceptada. Ya era un peligro, digamos. Claro, era peligroso todavía, ¿no? Sin embargo, terrorismo tiene
es polisémico, no alude únicamente a Sendero No. y se enfatiza los docentes enfatizan claramente que no debe aludirse solamente a Sendero. Y se habla de, Y se habla de la época del terrorismo como la época de las acciones de ambos grupos. Ah, ya, ok. O sea, lo que sería digamos, guerra... generalizando, hay de todo, obviamente ya. hay de todo, hay tendencias. O sea, ¿no? como Pero una fase de la historia peruana que se llama terrorismo. Así es, ha devenido en eso. Interesante. ¿Ya? Sí. Los alumnos también utilizan terrorismo, igual que los profesores, también de manera polisémica, significa varias cosas, pero logran incluir en el término las acciones de violaciones de derechos humanos de ambos actores. Sí. Esta idea de terrorismo de Estado. Exacto. Pero de hecho es mucho más fácil para ellos pensar en terrorismo y pensar en Sendero, o sea, lo vinculan más fácilmente a O sea, ellos. la asociación es directa, Sí, digamos. que pensar en terrorismo y pensar en las cosas que hicieron los militares. Que es más fácil que lo digan así. Eso en los estudiantes. En los ¿verdad? estudiantes, Sí. Ajá. en descriptivo, digamos, ¿no? Las cosas que hicieron los militares, los crímenes. Porque en el Perú no hay tradición de llamar terrorismo de Estado a nada, ni siquiera en la izquierda. No, pues. ¿No? Entonces, tampoco tienen ellos de dónde beber de esa tradición. El lenguaje se construye de tradiciones. No. Entonces, acá el terrorismo, si bien abarca varias cosas, sí es más difícil de usar para referirse al Estado, por lo menos en los chicos. Y la idea de la víctima o del afectado, pues son dos términos que se usan, ¿no? Que son bien interesantes también. ¿Cómo es percibida, ya más allá de lo que diga el texto o la tarea? ¿Cómo es que la han recogido? O sea, No hay una de las cosas que hacen, una de las buenas prácticas que hemos identificado, o de las prácticas, porque hay tampoco que digamos, las cosas funcionales, es identificar casos prototípicos que los docentes utilizan para enseñar. Entonces escogen, digamos, víctimas ejemplares o personajes ejemplares y a partir de ellos enseñan, construyen el tema a trabajar. pero lo construyen como una víctima, como un héroe. La palabra víctima no aparece No aparece. claramente. O sea, la dicen cuando se refieren a que todos de alguna manera hemos sido víctimas, todos de alguna manera hemos estado cerca y muchos de ellos efectivamente han sido víctimas, ¿no? Entonces, pero no hay una categoría clara del alcance de víctima como tal. No sé, los estudiantes. Los estudiantes cuando cuentan sus experiencias y les preguntan, sí se refieren a la víctima, pero no es el centro de su discurso tampoco, porque lo que necesitan es obvio, que lo que necesitan son explicaciones mayores. Como ellos tienen experiencias familiares, necesitan que alguien se les engarce a algo mayor, a un discurso racional, a un relato que les dé mayor sentido. Entonces se nota la necesidad en ellos de revalorizar las experiencias de sus familias, ¿no? Especialmente en zonas como Ayacucho, claro. Tienen historias complejas. No tienes que ir a buscar a la víctima en el libro, ni No. en el Tienen sus experiencias texto, ahí. está allí. ¿No? Pero además no es solamente una víctima, y también cuando lo cuentan, ellos saben que su familia ha pasado por más de una experiencia, que no es solamente la de victimización, digamos, ¿no? O sea, han tenido agencia de alguna manera durante la guerra. Claro. Por eso es que ellos, en algunos de los estudiantes, en varios en realidad, hemos encontrado una fuerte predisposición a encontrar justificación al accionar de Sendero Luminoso. En Ayacucho eso se en general en todos los colegios, en Ayacucho quizá un poquito más, que es porque buscaban la igualdad, porque buscaban la justicia, en el fondo tenían buenas intenciones, luego se desviaron. Yo lo entiendo, nosotros lo entendemos así, lo entendemos en realidad, yo siento que es como una búsqueda de justificar sus propias historias. Claro. Pero no puedes vivir pues, con una historia familiar denigrante. Tienes que construirla de alguna manera que se vuelva digna. Pero además, no sé, en una guerra pues no todo es blanco y negro, ¿no? No sé. Y sabes que es interesante que lo mismo pasa con los docentes. Exactamente lo mismo. Hay la misma necesidad la misma sensación de haber estado en ambos bandos, de que como cuerpo han estado en ambos bandos y de poner en contexto esas propias vivencias, ¿no? Los docentes tampoco tienen una línea de tiempo clara, tienen los hechos claros, no saben, digamos, parten de su vivencia y describen la guerra a partir de su vivencia. No tienen posibilidad de separar la historia personal del hecho social colectivo, ¿no? O sea, estoy pensando, ¿no? Puede ser una pregunta media tonta, pero cuando uno piensa en la guerra con Chile, que para mí se sigue llamando así, en mi lenguaje, diría la guerra del Pacífico como conductor, pero en la conversación digo la guerra con Chile, porque así me la enseñaron, ¿no? Uno
Se acuerda pues de Grau, Angamos, Bolognesi, Arica, Tarapacá, Ahitos, Leoncio Prado y la cucharita, ¿no? Ya. ¿Qué cosa es lo que...? Tú dices que no hay una línea de tiempo, No pero hay algunos hitos que... Parte de lo que indagamos fue eso, hitos Ajá. con los docentes, ¿no? Y no logramos encontrar algo consistente. Era curioso porque se referían mucho más a hechos de historia nacional que de historia regional, a cosas que pasaban más lejos, que han sido más difundidas mediáticamente. Tarata por ahí, no sé. Tarata en Ayacucho, ¿no? O sea, cosas que no esperábamos, ¿no? Uh-huh. Mientras que la localidad escribían poco. No sabemos, no estamos muy seguros si tiene que ver con desinformación o con esa falta de legitimidad de hablar del tema. Lo que cuesta hablar del tema, costaba incluso en las entrevistas hablar del tema. Entonces, lo que sí queda claro es que el docente que lo tiene, tenemos un caso de un docente extraordinario en Lima, ¿no? En un colegio muy particular. El docente que tiene eso claro y que trabaja eso claro con los estudiantes, consigue estudiantes que tienen la historia mucho más clara, ¿no? Y lo cual es obvio, ¿no? Entonces, esos alumnos de ese docente diferían enormemente respecto a los valores que construían respecto al conflicto armado, ¿no? Porque los valores no se construyen en el aire, ¿no? Claro, Porque tienen que tienes tener que un contenido conceptual sobre el cual arraigarlo, ¿no? Y eran como, fue interesante toparnos con él porque le da sustento a la enorme necesidad de tener esa historia clara, ¿no? Esos hitos, esos Bolognesi, Ugartes, etcétera, claro. Sale Abimael, sale Fujimori, salen los que por obvias razones saldrían, claro. Pero la referencia a Tarata, más que a, no sé, pues, Cabitos, es insólita, ¿no? Sí, en estudiantes es igual. O sea, realmente es que es un problema de educación, ¿no? Como en realidad aprenden por contagio, como te mencionaba, y las fuentes son informales, lo que tienen son generalidades. O sea, la historia está construida a base de ideas de juicios y de prejuicios, lo cual no está mal necesariamente, pero debería estar acompañada de conocimiento, ¿no? Del detalle, de algunos acontecimientos, ¿no? Por más que la historia de acontecimental haya sido tan criticada, es necesaria. De todas maneras, tienes que tener no puedes solamente tener líneas generales. Mínimo, digamos. Exacto. Pero siento que acá hay un tema que no solamente tiene que ver con la guerra y el conflicto armado interno en el Perú, ¿no? Sino en general con cómo se enseña la historia en el Perú. Bueno, y la comisión, cuando hace su difusión, no necesariamente fue muy clara en los hitos, o sea, en el informe está, ¿no? Ya no va a ser injusto, pero a la hora de la difusión no estuvo tan claro el mandato de señalar unos hitos claves en los que la gente se identifique. Claro, que ese es otro problema. ¿Qué contenido es el que te pones, el que compartimos todos, que es el transmitible? Sin embargo, formalmente, al mismo tiempo, todos los temas de historia reciente comparten esa limitación y tienen el enorme potencial también de fomentar el que la historia tenga que ser vista desde distintos ángulos. O sea, cuando tú trabajas cualquier tema, cuando se trabajaba Vietnam, al borde de la guerra de Vietnam, enfrentaban el mismo problema. Claro, eso estaba pensando. Claro, en general en cualquier país que ha habido conflicto es esto, ¿no? Y sin embargo, en contextos donde, o sea, creo que lo que falla ahí, lo que hace que los docentes que quieren trabajarlo no se manden finalmente a traer dos narrativas distintas al aula, a confrontarlas y que los alumnos construyan los hitos, es la falta de legitimidad para trabajar el tema, no son las leyes de negacionismo, las leyes de apología, o sea, todo lo que los impide hablar del tema, ¿no? Sin condiciones para enseñar, en paz, digamos, sin sentirse amenazados, no van a enseñarlo. No se le puede pedir al profesor que sea héroe de la democracia, ¿no? Se le debe pedir que sea un buen profesor. Así es, eso es lo más importante. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, denme...